Seguimos en el aire de FM La Tribu y le damos lugar a Alejo Di Ricio, quien ya está aquí para hacer su columna Paisaje donde vivo. Hola. Hola, Mailu, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, hoy con un título no apocalíptico, porque Lo cambiamos a último momento, digamos, todo. Lo cambiamos a último momento. Yo estoy bastante en contra de las narrativas apocalípticas, mucho más en contra de la ecología, así que donde decía Día del Sobregiro de la Tierra, sí, que sonaba apocalíptico, lo cambié por Día de la Deuda Ecológica. Bien. ¿Por qué el cambio? Justo hablamos con Lucy Caballero, una especialista en deuda, así que todo muy ligado siempre. Bueno, el laburo que tienen Lucy Caballero y Verónica Gago hecho sobre deuda es fundamental para el aporte en los debates que se están dando incluso adentro del movimiento ambientalista para pensar cuál es el rol de la deuda y cómo podemos reclamar la deuda, y precisamente por eso se puede hablar también de deuda ecológica. No solamente se puede, sino que es bastante fructífero hacerlo porque nos permite abordar otros campos de análisis y otras formas de entender la deuda y su vínculo con el ambiente, específicamente. Lo que sucede es que pasado mañana es el llamado Día del Sobregiro de la Tierra para Argentina. Ajá. ¿Qué significa esto? El 27 de junio. El 27 de junio es este año, cae este año. Ah, va cambiando esto. Va cambiando año a año. Sí. Lo que se hace es, se calcula vamos a decirle más y rápido, cuánta naturaleza usa el país y cuánto se regenera la naturaleza que tiene ese país. Ok. Y a partir de eso se fija qué día es el del sobregiro, porque entonces el día del sobregiro sería cuando nos pasamos 5 pueblos, básicamente. Cuando te empezás a pasar hasta llegar a 5 pueblos, depende cuándo caiga el día, digamos, claro. ¿no? Tenemos países que a partir de, por ejemplo, como Argentina, a partir del 22 de junio empezamos a usar más naturaleza de la que hemos aportado, digamos, claro. Aportado al planeta, aportado a nuestra sociedad misma. Se calcula mundialmente también esto, digamos, el 1 de agosto es el día en cual toda la Tierra empieza a usar más recursos de los que tiene la capacidad de regenerar, y esto se empezó a calcular a principios de los 90. Cada país tiene su día de sobregiro, y para calcularlo se tienen en cuenta una serie de factores, digamos, que no son solamente los que uno diría en torno al clima, por ejemplo, ¿no? Que los factores climáticos que tienen que ver más con el carbono o con los gases de efecto invernadero en general. Ese es uno de los tantos factores. Sí. Pero el Día del Sobregiro de la Tierra, en realidad se le empieza a llamar así, pero nace como Día de la Deuda Ecológica. Claro. A lo largo de los 90, a medida que el movimiento ambiental, que los movimientos decoloniales y que muchos países del sur empiezan a reclamar efectivamente por la deuda ecológica, que las organizaciones del norte que estaban llevando a cabo el trabajo es un hecho comunicacional, digamos, calcular este día, porque lo que sirve es para visualizar y concientizar. Y cuánto es nuestro consumo comparado a cuánto se regenera la Tierra. Primero me parece que está bueno poner en discusión y poner arriba de la mesa que la Tierra, de hecho, tiene una capacidad de regeneración, los ecosistemas tienen una capacidad de restaurarse, pero al mismo tiempo al pensar alrededor del sobregiro, es pensar cuánto de nuestra sociedad y cuánto de nuestro planeta basa su producción, su sistema de producción, su economía, su cultura, en torno a esta capacidad de restauración que tiene la naturaleza. Ahora, tiene un pequeño engaño pensarlo en términos de país, obviamente, porque Argentina, por ejemplo, la forma de calcular el día del sobregiro es equiparar la huella ecológica contra la biocapacidad. Sí. Huella ecológica, un poco es lo que nos dicen en la primaria, digamos, de cuánta marca, digamos, ¿no? Dejamos en la Tierra, cuál es nuestra huella sobre el ecosistema del planeta. Y por eso, de hecho, en la escuela, como parte o lo más, la conciencia ambiental, que al menos... Yo en la escuela, perdóname, pero no vi nada de lo que estás diciendo, pero te escucho atentamente. Nada de lo que estoy diciendo, nada de lo que estoy diciendo, yo tampoco vi en la escuela. Perfecto. A lo que iba, ¿qué te dicen de ambiental en la escuela? Gastá menos agua mientras te lavas los dientes. Plantá un arbolito. Apagá el motor cuando estás en el semáforo, me acuerdo yo. Yo me acuerdo un videíto así como muy... que era, por favor, cuando estás en el semáforo, hacé más eficiente. O sea, reducí tu consumo, ¿no? Medio inviable la del semáforo, por lo menos. La de reducir el agua mientras que te estás lavando los dientes, sí, joya, pero apagar el motor mientras que estás esperando el semáforo, ¿cuánto dura un semáforo? ¿2 minutos? Tal vez 3, no sé. Se me cae una sota, porque hoy en día, digamos, está más que comprobado que hacer eso no tiene sentido, nada. ¿No? Porque cuando volvés a prender el motor... Como que levantan un pico de nuevo, para prender el motor gastás más energía de la que ahorraste, digamos, ¿no? Que es lo que sucede incluso con muchas de las lamparitas que no sean LED. O sea, si no tienen lamparitas LED, no las apaguen cada vez que salen del cuarto, ¿no? Claro.
Pero todo este tipo de acciones, digamos, tiene el gran problema, la dimensión de análisis que tenemos que hacer es que individualizan. Claro. Responsabilizan a las personas, recae solamente en las responsabilidades individuales, la capacidad de reducir el consumo, digamos, y el uso, digamos, porque no es solamente al momento de consumir, que un país entero, que una sociedad tiene sobre sus sistemas naturales. Sí. Y hoy en día sabemos, por ejemplo, que los hogares son energéticamente, para hablar de una de las dimensiones, energía tienen 1/3 del consumo está dedicado a hogares. Después tenemos, muy a grandes rasgos, otro tercio dedicado a transporte, otro tercio dedicado a industria, y un buen componente, por ejemplo, dedicado a proyectos extractivos. Lo que oculta hablar de días de sobregiro de la Tierra y de pensarlo en términos nacionales es la desigualdad interna entre países, porque sí te revela algo de la desigualdad entre países, ¿no? Como, bueno, qué países a partir de... pasaron un montón y cuáles no, digamos, pero porque ahí también podemos ver cuál es el tipo de sistema productivo que tienen, que es lo que vos decías antes, ¿no? Y ahí ver que hay avanzados, entre comillas, está un país respecto de otro. Totalmente, y aparte porque no solamente se hace eso, sino que lo equipara con la biocapacidad. Entonces los brasileños podrían consumir 30 veces más de lo que tiene porque tiene el Amazonas y compensan, digamos, de alguna manera en esta noción de armar esta huella, este día del sobregiro, ¿no? Pero los estadounidenses tienen bastante biocapacidad, tienen un montón de ecosistemas a lo largo de su territorio y sin embargo consumen un estadounidense promedio, que también es engañoso, por supuesto hablar de un estadounidense promedio, son 250 millones de personas con un modo de vida que tiene un consumo suntuoso de recursos naturales propios y de otros países. Entonces, creo que este año les caía en febrero, o sea que a partir de febrero los estadounidenses ya estaban pasados 5 pueblos. Empiezan a consumir su propia naturaleza, o sea, quiebran la capacidad de restaurarse de sus propios ecosistemas y empiezan a consumir los ecosistemas los demás, digamos, ¿no? También oculta... Tampoco me extrañaría, digamos, ¿no? Que empiezan a usar cosas de otros. No, para nada. Por eso, otro de los problemas de esta noción de armar el día del sobregiro es que oculta los factores coloniales, digamos, una relación muy desigual entre países y las relaciones imperiales, coloniales, ecológicas, ¿no? Porque existe un imperialismo ecológico y en nombre también de la ecología se realizan muchas acciones imperialistas. Pero me parece interesante entonces porque esto nace como deuda ecológica. Sí. En algún momento le cambia el nombre a Día del Sobregiro, pero sin embargo desde el sur se sigue reclamando por la deuda ecológica. Ahora, la deuda ecológica también es difícil, tiene una... medirla, claro. O sea, ¿qué nos deben exactamente? De todo, básicamente, pero, o sea, digo, en términos de deuda ecológica, ¿qué estamos reclamando? ¿Qué nos deben? La deuda ecológica por eso se plantea más como una acción política que como un hecho cuantificable hoy en día por parte de muchos de los movimientos. Sin embargo, hay gente que piensa que es necesario cuantificar la deuda ecológica y hay muchos estudios y trabajos alrededor de sobre cómo cuantificarla. En un principio, digamos, es circunscribir hasta dónde calculás, ¿no? Solo calculás el oro que se llevaron desde 1492, digo, porque esto... Perú tiene derecho a reclamar el oro que se llevaron, por ejemplo, de sus montañas a España, o se reclama también el agua que se usó para sacar ese oro. Se reclama la cantidad de, por ejemplo, agua que exportamos cuando exportamos trigo, cuando exportamos soja. Se reclaman los nutrientes que había en el suelo y hoy ya no tienen, y por eso muchos territorios dependen de fertilizantes artificiales, que son parte de un modelo... de un paquete de agronegocio. Claro. Entonces, ¿hasta dónde reclamás parte de la deuda ecológica o a qué dimensiones te circunscribís? Y porque empiezan a aparecer, por ejemplo, nosotros exportamos 1 kilo de soja, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Y con ese kilo de soja se va ¿cuánta agua? Es 1 litro de agua virtual, que le llaman. Digo, ¿cómo cuantificamos? ¿En qué momento? ¿Según qué climas? ¿En qué épocas? Es muy difícil cuantificar, pero hay gente que piensa que es necesario cuantificar. Es muy difícil monetizar. Porque ¿cuánto vale el agua? ¿Cuánto vale de cuándo? ¿El agua que te llevaste en 1500? ¿El oro que te llevaste en 1500, 1600? ¿O lo que se están llevando ahora en nuestra cordillera, ¿no? ¿Y cuántos bienes comunes le asociás? ¿Cuánto vale el litio que se están llevando ahora? ¿O tendríamos que empezar a pensar cuánto vale también la energía que se produjo? ¿Cuánto vale el agua con la cual se produjo esa energía? Digamos, ese encadenamiento de bienes naturales y bienes comunes que se usaron para sostener el sistema productivo
que benefició a los países del norte, y por eso también esto se inscribe dentro de un reclamo hacia los países del norte. ¿Cómo cuantificar? ¿Cómo monetizar? Y la última pregunta que hay alrededor de estos debates es financiarizar. Al financiarizar, ¿les estamos dando permiso, digamos, para que sigan perpetrando, no sé, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos? ¿Le puede poner precio a la vida? Bueno, saquemos de afuera a los humanos. ¿Se le puede poner precio a un ecosistema? ¿Se le puede poner precio a los intangibles de un ecosistema? ¿O a los servicios que ese ecosistema aportó? Por ejemplo, no sé, si le vamos a cobrar a la Forestal, la Forestal era una empresa muy grande que actuaba en el norte de Santa Fe durante todo el siglo XX y deforestó gran parte del norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, y todo para llevarse etanino. ¿Le vamos a cobrar todas las inundaciones que se generaron en ese territorio por no tener bosques? Los árboles que, claro, retengan el agua. Claro, porque otra cosa que pienso es que ahora, digamos, la extracción de oro, cobre o algún metal precioso, entre comillas, claramente no debe ser la misma forma que fue en el 1500, pero que también la de ahora debe consumir más, ¿no? Porque, digo, debe ser más difícil porque ya no está visible en la montaña, sino que hay que, no sé, dinamitar la montaña para meterse del todo. Entonces, digo, como que a medida que avanza la extracción, en realidad también avanza cuánto destruimos para poder hacer esa extracción, me parece. Totalmente, porque en ese sentido, para mí el día del sobregiro, digamos, o sí tiene algo que es poner en discusión los límites biofísicos, los límites naturales. Claro. Hay una materialidad determinada en nuestro planeta. Claro, la Tierra es finita en algún punto, digamos. Muy en algún finita. momento se va a agotar todo lo que estamos haciendo. Y a lo que te estás refiriendo, se lo conceptualiza o le dicen, incluso dentro del mundo de las finanzas, la pérdida del rendimiento. Digo, la pérdida de cada vez te sale más plata conseguir oro y cada vez te sale más energía conseguir energía. Antes, si yo tenía un barril de petróleo, con esa energía conseguía 50, digamos, en la época dorada del petróleo. Sí. Hoy en día yo tengo un barril de petróleo y estoy buscando petróleo, consigo 2. Entonces la pérdida de rendimiento, también está muy ligada a la degradación de ecosistemas. Claro, a cuánto mierda hicimos todo, básicamente. No, y cuánto te sale el agua ahora que hay menos agua, y cuánta agua necesito yo para la mina ahora que hay menos agua. Claro. Entonces, esa arista, digamos, creo que vuelve a esto del día del sobregiro, que es poner en cuestión que la naturaleza tiene una capacidad de restaurarse, pero que también es finita, y que después estamos llenos de bienes naturales no renovables, digamos. Lo último que me parece que muy interesante, que sí aporta el día del sobregiro, que sí aportan las discusiones y debates sobre deuda ecológica que están sucediendo ahora, es que desclimatizan la discusión ambiental y la discusión ecológica, que hoy en día está muy centrada alrededor del cambio climático, por obvias razones, pero que también el día del sobregiro mide muchos otros factores que tienen que ver con los límites, digamos, el límite del territorio, el límite de los alimentos, pone en discusión la ropa, por ejemplo, el algodón que se usa, el agua que se usa para el algodón que usa tu remera, digo, todo ese encadenamiento y esa necesaria interconexión entre muchos distintos ecosistemas, las pone arriba de la mesa, y me parece que también es un buen momento para pensar también, porque si no, Argentina se suele decir, no contribuimos tanto al cambio climático. Bueno, ¿qué otra cantidad de discusiones ambientales son necesarias de dar hacia adentro que no son exclusivamente carbonizables o que no son exclusivamente climáticas? Me parece que está bueno algo que decías al principio, que era que hay un problema en individualizar, ¿no? Como esto del consumo y el tenés que reciclar y la huella de carbono, o no me acuerdo bien cómo se llama el nombre, pero que igual me parece que siempre aporta el tampoco estar, no sé, por decir un ejemplo muy tonto, tirar basura en la calle. Igual suma que uno pueda separar papeles, vidrio y latas y no seguir, digamos, como haciendo daño a todo lo posible, porque si total yo no hago nada, bueno, somos un montón no haciendo nada y las grandes empresas sí dañan todo, ¿no? Como que me parece que igual hay algo que está bueno de convocar a que individualmente una mínima cosa podemos hacer, más allá que los grandes culpables no somos, por supuesto, los individuos. No, para nada, por supuesto. Es el involucramiento, el compromiso y el activismo, las militancias, digamos, de todas las individuales son más que necesarias y son fundamentales para llegar a militancias colectivas. Sin militancias individuales, sin un punto de comienzo, digamos, y también para mí reflejan cultura.
crean cultura. El hecho de hacer compost en tu casa tal vez aporta menos a cuánto estás vos reduciendo tus residuos, sino a cuánto estás creando otra cultura y cuánto estás compartiendo esa otra cultura y esa otra identidad. Gracias, Ale. Gracias.